Hola, mi nombre es Mónica Osorio. Vamos a comenzar ahora con la séptima clase del CPG, donde nos vamos a focalizar en la revisión de las estrategias de planificación. Es importante mencionar ahora al inicio que vamos a revisar estas estrategias de planificación en función de dos grandes aspectos. Vamos a ir revisando los distintos elementos importantes de la planificación en torno a dos ejes. Por un lado, vamos a ir viendo cuáles son las principales estrategias para poder torno al estudio y también vamos a revisar para ir elaborando el proyecto sobre el cual se va a trabajar en esta asignatura. Hemos considerado importante revisarlo así inmediatamente los distintos aspectos de la planificación porque nos permite ir profundizando tanto en lo que puede ser aplicado al propio estudio, al proceso de aprendizaje en la universidad, como también ir desarrollando inmediatamente cuáles son los distintos elementos a considerar la, para el proyecto que cada grupo está desarrollando. Entonces, en este sentido es importante eh, mencionar que los aspectos que vamos a ir revisando tanto para los estudios como para el proyecto son estos cinco. Por un lado, ¿qué es exactamente lo que hay que ir desarrollando o planificando? El para qué, muy importante que cuando uno se dedica y se instala a planificar, tiene que tener claro el para qué, cuál es el objetivo, el cómo se va a desarrollar, eh, cuándo, el momento, el tiempo y el espacio, el lugar, el dónde se va a desarrollar. Entonces, estos cinco aspectos son los que vamos a ir revisando para cada uno, tanto para el estudio como para el desarrollo del proyecto. Entonces, partiendo por el qué es lo que hay que desarrollar, vamos a ir viendo para el estudio como para el desarrollo del proyecto. Entonces, en este sentido es importante pensar que en el ámbito universitario, cuando uno tiene 5 o 6 asignaturas, muchas de ellas implican largas horas de estudio, muchos contenidos, es importante primero tener claro el, los contenidos, las unidades, los temas, las clases que se tienen que estudiar. En este sentido es importante considerar, por ejemplo, tener claro cuáles son, si son 5, 10 unidades, temas o clases. Y también para esto es importante a veces, algo que no muchas veces se utiliza poco por parte de los estudiantes y son recursos que están disponibles muchas veces en tanto los materiales entregados al inicio de la asignatura como están disponibles en un curso, que son los programas de la asignatura. Entonces, cuando tenemos claro cuáles son exactamente todos los contenidos o las clases que entran para aquello que vayamos a estudiar, podemos elaborar un temario, lo cual es fundamental para tener claro el resto de los momentos de la planificación. Porque muchas veces puede tratarse de una sola unidad, pero que tenga una extensión muy amplia, abordar muchos elementos. Entonces, inmediatamente el qué es lo que tenemos que estudiar va a determinar la cantidad de tiempo, que es otro de los elementos a considerar más adelante en la planificación. En este sentido, es súper importante poder elaborar este pequeño temario que considere los 5, 6, 7 temas y en la medida en que vamos estudiando este temario lo podemos ir profundizando y nos va a servir inmediatamente como un esquema para el estudio, ya que vamos a tener los grandes temas, los distintos subtemas y algo fundamental para el desarrollo sobre todo para la memorización o para el aprendizaje de los contenidos, es poder cuantificar, saber exactamente cuántos son, cuántos temas y subtemas. Es una manera de ir ordenando y organizando la información. Y por otro lado, para el proyecto, es lo que tenemos que tener claro, que en el fondo, qué es el gran tema, el gran problema que vamos a elaborar, que vamos a ir desarrollando, ya sea, por ejemplo, o la motivación, las técnicas de estudio, la organización del tiempo. Una vez que tenemos claro cuál es ese gran tema, es importante focalizar y determinar cuál es el problema, qué es lo que se quiere abordar, qué situación problemática, en tanto si es o no relevante. Y por otro lado, el qué, así como para el estudio elaboramos este gran temario, considerando
los programas de las asignaturas, para el proyecto es fundamental, una vez que se está levantando la información, generar un estado del arte que nos permita tener claro cuáles son las distintas áreas que ya han sido exploradas a nivel general, como las que han sido exploradas también en las versiones anteriores del CFG, qué elementos se han ido desarrollando en términos de la motivación, en términos de la organización del tiempo, de las técnicas de estudio. Y para eso, ¿cierto? Es muy importante que un elemento que vamos a ir revisando en las siguientes clases, el cómo se levanta esta información en términos de sistematización, cuáles son los buscadores, cuáles son los nichos importantes a desarrollar para este estado del arte. Entonces, una vez que tenemos claro este qué del estudio, tanto en términos de contenidos, comunidades, como el qué es la problemática del proyecto, pasamos entonces a ir pensando en el para qué, que es este segundo gran momento que básicamente tiene que ver con los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de esto que vamos a comenzar a hacer? Si se trata del estudio, un elemento muy importante que pocos estudiantes lo llevan a cabo es el tener claro cuál va a ser el objetivo del aprendizaje. Cuando uno se sienta a estudiar, tener claro el para qué se está estudiando. Por un lado, eso va a implicar inmediatamente si es distinto si se trata de estar preparando un control, una prueba, un examen o una disertación, por ejemplo. La forma en que vayamos a desarrollarlo, el tiempo que le vamos a dedicar, va a depender, ¿cierto?, de este elemento. Si se trata de un examen, claramente va a ser un tiempo distinto, una metodología diferente a que si se trata, por ejemplo, de un control. Ahora bien, independiente si se trata de un examen, por ejemplo, el objetivo de aprendizaje va a ser diferente. Cuando tenemos como objetivo no solo ir revisando la información, sistematizándola, sino que además estamos pensando en el largo plazo. Por ejemplo, estamos preparando un control, puede que tal vez requiera menor tiempo, pero cuando ese control va a traducirse en ir avanzando información para la siguiente prueba o para el examen final, nuestro objetivo inmediatamente va a cambiar. Ya no va a ser solamente revisar o leer esa información, sino que va a ser poder comprenderla, organizarla, sistematizarla, analizarla. Cuando uno se plantea el objetivo de analizar la información que se está estudiando, en la medida en que vamos a dar una prueba, en que nos van a pedir análisis, inmediatamente eso va a generar un estado mental distinto que nos va a permitir comprender la información de manera más profunda. Entonces, muchas veces el error en el que en el que incurren los estudiantes pasa por el estudiar en términos de las técnicas que vamos a ver más adelante, utiliza las mismas técnicas para los distintos tipos de evaluaciones. Entonces eso se traduce en que en algunas obtienen mayor éxito, mientras que en las otras aparece mayor fracaso, debido a que no están adecuadamente planteados los objetivos de aprendizaje. Si yo tengo una prueba de análisis de caso o una prueba en la que voy a tener que por ejemplo, cuando se plantea un examen oral, por ejemplo, en donde voy a tener que yo argumentar ciertas ideas, estudiar a través de la memorización de contenidos no tiene ningún sentido, porque no estoy ejercitando las habilidades cognitivas que voy a tener que desplegar al momento de analizar en la prueba de estudio de caso o de argumentación, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es muy importante que mi objetivo de aprendizaje va a tener que estar ligado sí o sí a la forma, al tipo de evaluación, pero no solo al tipo en términos de control o prueba, sino que a la habilidad cognitiva que va a estar siendo evaluada en ese momento. Y por otro lado, cuando nos ponemos en este segundo momento del para qué, de los objetivos en términos del proyecto, es importante tener claridad cuando decimos ya en el primer momento, ¿cierto? Era identificar el qué es lo que se va a ir trabajando. Por ejemplo, las técnicas de estudio más adecuadas para cierta asignatura. ¿Para qué me planteo esto?
en el fondo estoy comenzando a pensar en cuál va a ser mi objetivo general, ¿cierto? Es qué es lo que quiero conseguir con el proyecto que voy a desarrollar. Y esto inmediatamente también tiene que ver con el tipo de producto que yo voy a ir generando, ya sea un video, una ficha, un informe, etcétera. Cuando seguimos avanzando, ¿cierto? Llegamos al cómo, que se traduce en la metodología de trabajo. Al hablar del estudio, comenzamos a pensar en cuáles son las técnicas que vamos a utilizar. Y esto se va a desprender necesariamente del momento anterior. Cuando hemos planteado nuestros objetivos de aprendizaje, cuando tenemos claro el tipo de evaluación que estamos preparando, en la medida en que conocemos muchas técnicas diferentes, podemos seleccionar las más apropiadas. Esto siempre es cierto considerando nuestro estilo de aprendizaje. Por ejemplo, si tenemos que estudiar para una prueba en que tenemos que memorizar o tenemos que recordar información de distintos elementos, lo más factible es cierto que lo que más nos puede servir puede ser un cuadro comparativo, mientras que si tenemos una prueba que se trata de análisis de caso, tal vez el ir realizando mapas conceptuales o el ir realizando también cuadros comparativos pueden ser estrategias técnicas que nos van a permitir llegar a la capacidad de análisis de esa información. Por otro lado, en términos del desarrollo de un proyecto, una vez que ya tenemos claro qué es lo que vamos a hacer y para qué, cuál va a ser nuestro objetivo, por ejemplo, eh, queremos investigar o queremos trabajar en torno a las técnicas de estudio más apropiadas para las asignaturas matemáticas, por ejemplo, tengo que seleccionar las técnicas con las que voy a levantar esa información, cómo saber cuáles son las técnicas de estudio más apropiadas para las asignaturas matemáticas. Entonces, por ejemplo, puedo decidir hacer una revisión bibliográfica, pero también puedo decidir hacer encuestas o entrevistas. Por ejemplo, puedo decidir aplicar una encuesta a los compañeros de distintas carreras, de ciertos años, para ver cuáles son las técnicas que a ellos más útiles, que les han sido más útiles. Puedo también decidir hacer una entrevista, por ejemplo, a los profesores de matemáticas, de las asignaturas matemáticas, para poder obtener de ellos la opinión y la información necesaria como para poder plantear cuáles serían estas técnicas de estudio más apropiadas para estas asignaturas. Y también es importante, ¿cierto?, considerar cuál va a ser la técnica con la que vamos a analizar esa información. Cuál va a ser si va a ser una técnica, por ejemplo, más bien cuantitativa, donde si aplicamos una encuesta, vamos a levantar gráficos para sacar porcentajes y poder de alguna forma obtener información representativa. Y pasando entonces al cuarto elemento, es importante aquí, ¿cierto?, plantear que el gran punto en el que en general existen dificultades tiene que ver con el momento de estudio y la cantidad de tiempo que se le dedica al estudio o también a los desarrollos del proyecto. Siempre el tema del tiempo termina por ser el gran problema en el desarrollo de todo tipo de actividades. En cuanto al estudio, es fundamental, como ya fuimos diciendo al inicio, ¿cierto?, que es necesario, después que uno se plantea objetivos, realizar una estimación acerca de la cantidad de tiempo que uno le va a dedicar a ese objetivo. Y en ese punto es súper importante considerar la complejidad y el grado de interés. Para mí algo es muy difícil, inevitablemente tendré que dedicarle más tiempo. Y en este punto, en general, existe una tendencia de los estudiantes a hacer exactamente lo contrario. Como cuando a uno no le gusta mucho algo o cuando es muy difícil, uno tiende a evadirlo, a hacer el quite y por ende dedica mucho menos tiempo. Mientras que si algo para uno es muy interesante y de una complejidad mediana, uno tiende a dedicarle más tiempo. Entonces eso a la larga se traduce claramente en resultados deficientes para aquellos contenidos que sí son de mayor complejidad. Entonces, una vez que tengo claro cuáles son los objetivos y el tiempo que le tengo que dedicar a ellos según la complejidad y el grado de interés, necesito identificar cuál va a ser el horario ideal para estudiar.
es una ilusión pensar en que yo voy a hacer un horario de estudio que voy a realizar y voy a cumplir todas las semanas. Los horarios de estudio son más bien unos como elementos tentativos que yo trato de cumplir, pero que inevitablemente van a ir variando semana a semana, y donde es importante, más allá de considerar qué es lo que socialmente se plantea como más importante, es necesario que cada uno evalúe primero cuáles son las propias condiciones que tiene para estudiar en términos de tiempo, y también, ¿cierto?, del contexto. Si en mi casa existe mucho ruido durante el día y yo necesito silencio para poder concentrarme, tendré que planificar un horario de estudio ideal para mí. Por ende, tendré que planificar más bien el estudio y la noche. Mientras que si en la noche en realidad hay mucha gente en mi casa y en el día la casa está más bien vacía, tendré que planificar horarios de estudio que puedan coincidir con esos momentos. Es importante que yo utilice organizadores temporales. Vamos a revisar ahora algunos ejemplos de estos organizadores temporales, ya sean semestrales, de meses, en términos mensuales, semanales o diarios. Y sobre todo es muy importante aprender a reconocer y controlar estas llamadas fugas de tiempo, que son estas actividades que muchas veces uno realiza con la creencia de que es necesario para poder estudiar. Por ejemplo, uno dice, tengo que ordenar antes de comenzar a estudiar, pero dedicamos media hora, 40 minutos a un orden que no necesariamente era tan relevante. O también fugas de tiempo como todo lo que implica los dispositivos electrónicos, celular, computador, etcétera. Entonces, eso en cuanto al estudio. En términos del proyecto, es importante también planificar en base a los objetivos, pero en este caso los objetivos específicos. Si mi objetivo general era indagar acerca de las distintas técnicas de estudio más apropiadas para las matemáticas, y los objetivos específicos entonces va a ser, por ejemplo, confeccionar una encuesta, aplicar una encuesta o conocer la opinión de los estudiantes de primer año en torno a las técnicas más efectivas. A ese objetivo específico tendré que planificar, tendré que pensar cuánta cantidad de días, de semanas necesitaré para poder ejecutarlo. Y asimismo ir identificando cuáles son las actividades que me permiten cumplir esos objetivos. Por ejemplo, si el objetivo es conocer la percepción de los estudiantes de primer año, las actividades serán confeccionar la encuesta, aplicar la encuesta, analizar la encuesta. Y en este aspecto, sobre todo en el desarrollo de proyectos, es fundamental el trabajo con los organizadores temporales como las cartas random. Acá podemos ver claramente cuáles son los distintos momentos de planificación. Cuando yo hago una planificación, un horario semanal, intento estudiar solo a través de un horario semanal, lo que va ocurriendo es que voy perdiendo otros 3 niveles de planificación que son fundamentales. Primero, yo necesito tener claridad en términos del semestre. Cuando estamos hablando del estudio, tengo que tener claridad a lo largo de todo el semestre cuáles son las distintas actividades que voy a tener que ir realizando. En un semestre existe cierta claridad acerca de cuáles son los periodos más críticos. Claramente siempre va a ir cambiando de un momento a otro. Los profesores, los docentes van modificando las fechas que entregan a inicios de semestre, ¿cierto? Independiente de eso, yo puedo tener claridad por lo menos en cuáles son las semanas más pesadas. Y eso es fundamental tenerlo visualizado en un calendario semestral, de manera que yo pueda ir estando al tanto y anticipándome a aquellas semanas más complejas. Este calendario semestral es importante que se vaya traduciendo mensualmente en un calendario que vaya representando estas 4 o 5 semanas, las que van componiendo cada mes, porque me va a permitir ir optimizando mucho mejor el tiempo. Y este calendario mensual
es el que tiene que irse traduciendo recién en un horario semanal. Por lo tanto, este horario de estudio que muchos confeccionan en marzo, queda pegado en la muralla y en abril nunca más lo utilizaron, este horario semanal en rigor es un horario que se va modificando semanalmente, porque todas las semanas son distintas, todas las semanas hay actividades fijas y aleatorias que van modificándose. Y por ende, semanalmente tengo que ir chequeando, revisando y adaptando este horario. Y finalmente, este horario semanal se tiene que ir traduciendo en este checklist diario, donde yo voy registrando cuáles son las actividades, cada una de las actividades que tengo que hacer hoy día para poder alcanzar y cumplir con las actividades que tengo estipuladas en este horario semanal, que se traducen en el mensual y que, es cierto, van a permitirme responder al semestral. Con esto es importante la conclusión, en el fondo, de este punto de la planificación del tiempo, el cuánto y cuándo estudiar. Es importante considerar que la planificación no es algo que uno hace una vez y estamos listos. La planificación es un proceso constante, sistemático, que uno va realizando día a día y modificando incluso muchas veces en el mismo día. ¿Es cierto? Llegamos al dónde, que es el último elemento del proyecto, perdón, de la planificación, donde tenemos el dónde en el estudio. Es importante decidir cuál va a ser el espacio más apropiado para estudiar, ya sea en mi casa, sea en un espacio universitario o un espacio más bien comunitario, social, por ejemplo, las bibliotecas municipales o las bibliotecas que están disponibles en los malls, cualquier lugar donde yo pueda estudiar y que sea apropiado para el estudio en términos de iluminación, de comodidad, de la disposición de los materiales. Y una vez que uno tiene decidido en cuál va a ser el lugar en función del tiempo y de los objetivos de aprendizaje, lo importante es tratar de mantenerlo en la medida en que uno organiza una rutina de trabajo, una rutina de estudio, va pudiendo dedicar cada vez menos tiempo a estas fugas de tiempo y sobre todo poder focalizarse más en el objetivo que es estudiar. Y en términos del proyecto, el dónde hace alusión a cuál va a ser este contexto en que vamos a realizar el proyecto, los espacios en los que el grupo, por ejemplo, se va a reunir, los momentos de trabajo, es mucho más como focalizarlo como el trabajo de equipo. Y por último, les queremos compartir, ¿cierto? Y recordar que pueden utilizar estas distintas aplicaciones. Estas, las del lado izquierdo, son 3 aplicaciones de harta utilidad para el ámbito del estudio personal. Por ejemplo, Evernote, Self Control, Things, que tienen distintas maneras de utilizar. Hay algunas que son solamente para ir registrando información, otra que uno puede irla regulando a partir de los horarios y metas que se va proponiendo. Y sobre todo les queremos proponer el desarrollo, el trabajo a través de estas aplicaciones para equipos. Vayan viendo ustedes si alguna les puede servir, pero son básicamente aplicaciones que permiten sincronizar el trabajo en equipo de los distintos integrantes en términos de los tiempos, en términos de las metas y las actividades que cada uno de los integrantes tiene que ir realizando. Entonces, esta séptima sesión del CFG, lo importante es que puedan rescatar de esto. Tiene que ver con estos 5 elementos necesarios para la planificación. Y para poder ir desarrollando y trabajando un poco más, les vamos a dejar 2 documentos disponibles en un curso para que puedan irlo complementando. Esperamos que les haya servido y lo comentamos en la próxima clase.